El FFP, Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección, surge hacia el año 2001 cuando Diaconía, una organización sueca sin ánimo de lucro que hace presencia en Colombia, realiza una convocatoria a sus copartes con el fin de crear una propuesta articulada que pudiera responder integral y coordinadamente a un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, específicamente que se pudiera dar una respuesta más acertada a la situación de desprotección y violencia sociopolítica en contra de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos. A lo largo de estos más de 20 años, esa propuesta articulada entre organizaciones sociales que canalizan diferentes iniciativas de la sociedad civil colombiana en torno a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, ha contado con el apoyo y el acompañamiento de Diaconía. Y es justo en ese convenio de cooperación que el fondo ha asumido como parte integral de su plan de acción de fortalecimiento organizativo para el periodo 2021-2023 y con adenda hasta el 2025, el compromiso de elaborar un estado del arte y llevar a cabo la clasificación de la información almacenada en su archivo documental con el propósito de posibilitar un proceso de sistematización del trabajo llevado a cabo a lo largo de estos 20 años, más de 20 años de trayectoria del fondo. Para responder a ese compromiso y afianzar el área de alineación estratégica del fondo, se optó por orientar unas actividades que permitieran establecer las condiciones específicas del archivo y comprender su situación actual al inicio de todo este proceso de gestión documental. En ese momento se determinó que la manera más práctica y factible de llevar a cabo el trabajo era aplicar desde el comienzo ciertos elementos provenientes del campo de la gestión documental y la archivística con una perspectiva de memoria que fuera transversal a todo el proceso, dado los principios, posicionamientos políticos y la labor en materia de defensa de derechos humanos que realiza el fondo, y el escenario de búsqueda de la paz tras la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con las extintas FARC. Este proceso de elaboración de un estado del arte y de la clasificación de la información contenida en el archivo histórico del fondo ha pasado por varias etapas. Una gran etapa de gestión documental que ha implicado acciones de organización del archivo. Esto a su vez ha implicado acciones no solo de clasificación y ordenación de la información, sino también de descripción de la misma. A partir de este proceso hemos podido entonces determinar que gran parte de la información que hay resguardada en el fondo da luces en torno a las graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario acontecidas en el marco del conflicto armado, sobre acciones u omisiones institucionales derivadas de la denuncia de tales violaciones a los derechos humanos o de la reclamación de medidas de atención humanitaria y de las reparaciones materiales y simbólicas. También deja entrever el contexto local, regional o nacional de desarrollo del conflicto y sus impactos diferenciados en la población, información sobre los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y su modus operandi, las acciones también de exigibilidad, de garantía de derechos humanos por parte de la sociedad y de las víctimas, es decir, toda esta documentación allí resguardada testimonia y contribuye a caracterizar las graves violaciones a los derechos humanos y los hechos relativos al conflicto armado interno, así como sus contextos, y también nos da una luz que nos permite entender cuál es la importancia
de estas propuestas de articulación que funcionan también como un mecanismo de contención en medio de un escenario tan convulso políticamente como lo es el fondo. Es decir, qué importancia tienen estos mecanismos de ayuda a los líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos que están en situación de desprotección en medio del conflicto armado. Toda esta información y todo este proceso nos ha llevado a caracterizar el archivo del fondo, el archivo histórico del fondo, como un archivo de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Todo este proceso de gestión documental y archivística con una perspectiva transversal de memoria nos ha permitido como fondo acceder a la información resguardada en el archivo de una manera más ordenada. Ello a su vez permite que podamos proponer vías en las que la información del archivo pueda ser analizada y sistematizada con el fin de evidenciar otras voces, otras memorias y otros hechos acontecidos en el marco del conflicto armado. Esta posibilidad es de gran importancia no solamente para el fondo, sino también para la sociedad colombiana en pleno, porque la información resguardada en el archivo testimonia lo que ha sido nuestra vida como sociedad y cómo se ha visto impactada por el conflicto armado. Por ello es importante crear y generar mecanismos de gestión, preservación y acceso a fondos documentales en función de las necesidades de sociedades en procesos de posacuerdo o procesos transicionales como la sociedad colombiana. Estas experiencias ponen de manifiesto que los fondos documentales, los archivos históricos, son instrumentos esenciales para garantizar la construcción de paz y del Estado de Derecho, y para que estos logros o estas consignas no se logren a costa de los derechos de las víctimas o de la misma sociedad.